Bienvenidos y bienvenidas a Relato de Origen, relatos históricos para no olvidar. Conduce Ricardo Fernández. El siguiente programa es un espacio de producción externa a Radio Origen 106.9 FM y las opiniones vertidas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Muy buenas noches, amigos de Radio Origen, la radio de la islita de Isla de Maipo, de la provincia que nos une en torno a la comunidad, en torno a la historia y en torno al futuro. Esta radio nos ha dado el espacio para poder hacer nuestro programa Relato de Origen. En el capítulo de hoy vamos a presentar lo que fue la lucha contra la dictadura en las poblaciones. La lucha en las poblaciones se dio de manera bastante fuerte, sobre todo en momentos en que la dictadura reprimía constantemente, en que se llegaban a hacer allanamientos a todas las poblaciones y comenzaban a buscar personas que podían tener cierta militancia política, personas que podían tener información sobre otras personas que tenían militancia, personas que tenían a veces incluso información, pero de manera, como se les decía antiguamente, de manera vulgar, el sapeo. Entonces las personas tenían que estar constantemente escondiéndose, eliminando material, borrando información, quemando discografía de long play, tenían que estar quemando libros, tenían que estar quemando afiches. Las personas no podían trabajar en paz o tranquilos. Si se organizaban o estuvieron en un sindicato, podían ser detenidas, y si eran detenidas podían perfectamente pasar a un centro de concentración, a un campo de concentración como el Estadio Nacional o Pisagua o cuantos otros, como también podían ser torturados para dar información y delatar a otras personas, y así incluso hasta perder la vida. La lucha contra la dictadura en las poblaciones fue un punto fundamental también porque, sobre todo en los años 80, fue crucial para hacer despertar de alguna manera al pueblo chileno de esta situación terrible que era la dictadura. Los horrores al principio fueron solamente de una parte, que fue ir directamente a asesinar, masacrar, sacar gente, torturar y finalmente hacer desaparecer muchos cuerpos. Tenemos entonces este problema de la dictadura en contra del pueblo, porque para poder gobernar tuvieron que quedarse sin el apoyo del pueblo. Por esta razón, la lucha contra la dictadura en las poblaciones se hizo fundamental, porque también era una lucha contra las violaciones a los derechos humanos por una parte de la dictadura, pero también contra el hambre, contra la miseria que generó la dictadura. Porque los datos duros cuentan de que justamente el crecimiento se vio estancado y fue bastante mediocre durante los 17 años del periodo de la dictadura militar, como así también la pobreza fue aumentando, para pasar de cerca de un 20% en el año 73 cerca de un 10% en el año 73, para pasar a más de un 20% en el año 90. Lo que implica que realmente las condiciones y la situación de vida de la gente era tremenda. Sobre todo en los años 80 se podían ver a los niños jugando con neopren, volándose, como se decía, drogándose con este pegamento, mientras pasaban hambre y mientras muchas otras personas simplemente tenían que mendigar para poder comer. Y el gobierno, cuando se dio la gran recesión de los años 80, regalaba algunos pesos míseros para poder pasar un día con estos planes de empleo que eran el PEN y el POG, ¿cierto? Y poder paliar en parte la gran miseria que habían creado. Después de haber instalado la Constitución del año 80 y después perfectamente de haber vendido prácticamente todas las empresas del país, después de haber eliminado la riqueza del Estado y haberla transferido de forma bastante paupérrima a los privados,
Y por supuesto, toda esta situación condujo a situaciones de mercado donde cuando el mercado se regula de manera autónoma y ni siquiera tiene un freno, el mercado tiende a ser bastante cruel con la gente, y sobre todo en el mercado laboral. Los precios se fijan en los más bajos posibles, y por supuesto la gente no tiene poder de negociación, los sindicatos casi no existían y por lo tanto la gente pasó miseria. En este sentido, la lucha contra la dictadura de las poblaciones se hizo también una resistencia al hambre, haciendo ollas comunes, organizando a las personas de manera subterfugia, de manera clandestina, para poder llegar a dar un plato de comida, como así también poder organizarse frente a la represión dura de la dictadura. Vamos a escuchar, porque esto es el relato de origen, vamos a escuchar un relato de Amparo Soto que le entregó a la revista Puro Periodismo el año 2020. Bueno, este relato habla un poco de cómo fue su vivencia en este periodo de la dictadura y cómo fue también su arresto. Escuchemos el relato que está hablado por Angélica Ramos para nuestro programa. Hubo una persecución. Me llevaron presa a mí y a mi mamá, pero a ella la sacaron al tiro. A mí me tuvieron 227 días. Después nos trasladaron a la cárcel de mujeres, a un patio que se llamaba Presas Políticas. Hubo mucha tortura. Nosotras fuimos violadas, maltratadas. Nos deben haber violado hartas veces, y más como éramos cabras jóvenes. En ese entonces tenía 18 años. Nos metían en un cuarto con la vista vendada y ahí nos golpeaban. Fue terrible desde el momento en que te toman detenida. Todas éramos basura para ellos. No hay mujer que haya sido presa política que diga que no fue violada. Me detuvieron porque mi papá era tesorero del sindicato de suplementeros con la señora Mireya Baltra, y obviamente por ser comunistas. Nos trataban de escoria, nos decían que éramos putas. Hambre, no comíamos por 4 o 5 días, de repente nos tiraban un pan, y si es que un pan blanco, porque nos tiraban pan duro como a los ratones. Lo más terrible es cuando te tienen en la DINA torturándote. Un día podrías estar en esta población y al otro día en otra, porque te iban trasladando y torturando. Otra de las tantas formas de tortura era cuando pasaban los videos de los muertos, porque todos los comunistas eran una escoria para ellos. Cuando fue el golpe de Estado, yo estaba en mi casa a las 11 de la mañana. No podía meterme en la cabeza que un hombre, siendo decán del presidente, podría haberlo traicionado a él y a la patria. No tuve miedo. Si había que morir, se moría. Yo nunca supe en qué lugar estaba, ni qué hora era. Me quebraron la nariz y tengo quemaduras en las rodillas por los cigarros. Incluso vi a uno que le decían el camión y me dijo: mira mierda, si alguna vez me ves en la calle, si es que estás viva, te voy a matar ahí mismo. Yo me hacía la tonta como que no me estaba hablando a mí, pero sufrí mucho por todos esos comentarios, porque después me pegaban más fuerte si no ponía atención a lo que me decían. Cuando salí de la cárcel llegué a pesar 39 kilos, porque adentro no había qué comer. Si te iban a dejar cosas, solo era una vez a la semana, y lo que te iban a dejar eran 2 panes y un pocillo de comida. Pero eso se quedaba en la cárcel, no lo entregaban. Ahí conocí a la esposa de Víctor Jara. Estuvimos presas juntas. No nos tenían días enteros al sol, sin tomar agua, sin comer y con la vista vendada. Incluso me salvé de un grupo que iba para el sur, porque no cabían más en el camión. En realidad no se sabía si ibas para el sur o si te llevaban a matar. Se tuvieron que meter los derechos humanos a la cárcel para ayudarnos, y con ellos nosotras pudimos salir. Después que tú sales de la cárcel, sigue la persecución. Anduve en Chillán arrancando en los cerros y en los techos de las casas. Andábamos un grupo como de 30, dormíamos en carpa en los cerros y nos teníamos que andar cambiando de punto, cosa que no nos encontraran. Así anduve 4 años.
continuamos entonces con este relato de origen después de este tremendo relato de Amparo Soto. Era terrible lo que sucedía en los tiempos de dictadura, por supuesto, el ser capaces de torturar de las formas más vejatorias posibles a nuestros compatriotas, a las mujeres de Chile, a los niños, a los adultos, abuelos, sin discriminación alguna. Esto era tremendo, era una masacre y por supuesto muchas personas estuvieron contentas de que así fuera. Hay que decirlo, los que hoy en día niegan el hecho de que antiguamente se violaron los derechos humanos, se torturó, se desapareció, se mutiló, se asesinó, también están contentos de que así fuera, porque en el fondo nadie puede negar y nadie puede, digamos, ponerse, no criticar esta acción sin vanagloriarla. En el fondo, no negar, no estar en contra de la violación a los derechos humanos y la dictadura es en el fondo avalarla, y avalarla implica que eventualmente podrían volverlo a hacer, por ejemplo en la actualidad. De hecho, ayer nomás se vio un grupo de gente que estuvieron incluso pidiendo golpes de Estado, que estaban pidiendo salidas de militares, asesinatos, estaban pidiendo que eliminaran personas frente a la moneda, con una soltura impresionante, con una especie de odio arraigado en lo más profundo de sus personas, esas personas que se dicen patriotas pero que no son capaces de defender el alma de la patria, que es su propio pueblo. Bueno, continuamos entonces con este relato de origen. Vamos a escuchar una canción en este momento. Esta canción es de Daniel Biglietti. Este tema se llama Por todo Chile y que también está hecho en base a un poema de Benedetti, este poema a Allende. Así que vamos a escuchar Por todo Chile de Daniel Biglietti en un recital y dice así. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que congregar todos los odios y además los aviones y los tanques. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que bombardearlo, hacerlo llama, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y taladrante, tuvieron que empujar el terror hasta el abismo y matar más para seguir matando. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que asesinarlo muchas veces, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Sí, 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 que son obreros, sí, sí, son campesinos, son los mineros, los estudiantes, los pobladores, los que resisten, cientos de miles por todo Chile. No, 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 nadie te olvida, no, no, Manuel Rodríguez, de tu silencio nacen violetas, se abren caminos y crecen niños, cientos de miles por todo Chile. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que imaginar que era una tropa, una armadura, una hueste, una brigada. Tuvieron que creer que era otro ejército, pero el hombre de la paz era tan solo un pueblo y tenía en sus manos un fusil y un mandato, y eran necesarios más tanques, más rencores, más bombas, más aviones, más oprobios, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz tuvieron que afiliarse para siempre a la muerte, matar y matar más para seguir matando y condenarse a la blindada soledad. Para matar al hombre que era un pueblo, tuvieron que quedarse sin el pueblo. Sí, 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 el cobre nuestro, sí.
sí, sí, no ha de bastarnos, queremos todo lo siempre ajeno, lo nunca nuestro lo tomaremos, cientos de miles por todo Chile. No, 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 manos vacías, no, 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 si nos preguntan contestaremos con el arado, con el martillo y el guerrillero, cientos de miles por todo Chile. Sí, 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 con alegría, sí, 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 haremos nuestra la cordillera, la patria toda, su ancha ternura, su fuerza larga, cientos de miles por todo Chile, todos armados por todo Chile, cientos de miles por todo Chile, cientos de miles por todo Chile. Volvemos entonces con Relato de Origen, acá en la 106.9 FM en Radio Origen. Estamos hablando en este capítulo 2 sobre la lucha contra la dictadura en las poblaciones de Santiago y por supuesto también de todo Chile. Hemos hablado hasta ahora de qué ha sido de la lucha, esa lucha que tuvo que enfrentar el hambre, que tuvo que enfrentar la represión, la tortura, la muerte, los allanamientos masivos. Pero ¿cómo eran esos allanamientos? ¿Cómo era este despertar o este estar un día en la casa y de repente aparecen los militares con tanquetas, con metrallas en mano, pidiéndole a todo el mundo que se ponga en la pared, que salga, que hagan filas, que estuvieran prácticamente esperando el fusilamiento, a veces con simulacros, a veces llevados a estadios, a veces llevados a campos de concentración? Bueno, para eso vamos a observar en este momento, vamos a ver un video, pero antes de verlo vamos a asegurarnos de que podamos comentar el video mientras estamos viendo. Pero lo importante del video es que vamos a revisar imágenes que están en el archivo del Museo de la Memoria. Este archivo nos muestra, gente, y cómo se hacían los allanamientos. Veámoslo. Veamos este video del Museo de la Memoria, donde estaba, por supuesto, graficado lo que son los allanamientos. Bueno, mientras lo está buscando aquí mi amigo, vamos a seguir comentando esta situación. Los allanamientos en esencia eran instancias en las que militares, a través de ciertos mandos medios, generaban una función que era intentar capturar personas que tuviesen algún tipo de militancia política, que tuvieran algún activismo político, que tuviesen también información sobre personas que tuviesen en el momento o hayan tenido antes militancias o activismos políticos que sean contrarios a los que están autorizados por esta dictadura militar. Vale recordar que la dictadura militar fue apoyada por la derecha, que en ese tiempo eran todos los partidos, eran los grupos conservadores y Patria y Libertad, que era un grupo terrorista, y así también fue apoyado en primera instancia por la Democracia Cristiana y partidos de centro, que desde la élite y no desde la gente, digamos, que estaba trabajando en las poblaciones. Aquí estamos revisando las imágenes. En estas imágenes podemos ver cómo pasaban las tanquetas, cómo los militares se disponían en las poblaciones de Santiago y una vez que lo hacían, registraban cada casa, cada lugar y por supuesto también ahí tenían a la gente caminando. ¿Cómo se llama? Ahí los tenían en fila, con las manos en alto y los sometían a través de las armas. En distintas poblaciones de Santiago y el país se detenían personas y llevaban a campos de concentración. De hecho, muchas veces se llevaron a las personas a Pisagua, al Estadio Nacional, al Estadio Chile, sobre todo los primeros días. Se llevaron a las personas a distintas islas dependiendo de su militancia. Y los militares intentaron en cada punto de Chile de recabar información y de sacar a las personas que pudiesen tener algún tipo de militancia política. Aquí vemos que incluso se
introducían a lo más profundo de cada casa, sin respetar mujeres y niños, y por supuesto también tenían como función amedrentar a la población. En esencia, esto era una forma de amedrentamiento. Ahora vamos a seguir revisando las imágenes, que son terribles, por supuesto. Claro, aquí podemos observar cómo ingresaban y terminaban haciendo del allanamiento una situación cotidiana. Hola Luis, hemos querido invitarte a este programa, a esta transmisión de Radio Origen, para conversar de lo que fue la lucha en las poblaciones y por supuesto también de cómo fue tu vivencia en el Barrancas de hace 50 años atrás, de hecho. ¿Cómo era Barrancas hace 50 años atrás? Hoy día entiendo que es Cerro Navia. Bueno, Cerro Navia actualmente es muy diferente a Barrancas. Barrancas en ese momento eran poblaciones bastante precarias, no había casas con puertas, eran bastante humildes, eran prácticamente casas de campamento, porque eran de media agua. Bueno, yo viví en una media agua, que era donde estaban mis papás. Esa era Barranca. Después, con el tiempo, vino y mucho barro, recuerdo. Pero a su vez vino una toma grande, me acuerdo. Son cosas cuando yo era muy pequeño en todo caso. O no pequeño, porque nosotros teníamos una generación desde los 13, 14 años, éramos muy cabros chicos, demasiado inocentes. No éramos maldadosos, no andábamos pensando en maldades. Entonces a nosotros nos tocó mucho. Y en ese tiempo se vino una toma grande, que fue la toma de la población en Minda de la Victoria. Entonces tú tienes, tenías una cercanía física con la población en Minda de la Victoria. Claro, vivíamos al lado, los apoyamos para la toma. ¿Y cómo era la vida en la población antes del golpe? Era bastante jovial, porque dentro de todo nosotros éramos pobres. Ya, pero fíjate que había esa cordialidad, esa parte humana que después se perdió. Pero existía esa amabilidad, esa de que yo era amigo del muchacho que vivía 3, 4 cuadras más allá y éramos amigos. No importaba las diferencias de de pensamiento de los papás, sino que éramos jóvenes, éramos niños, jugábamos juntos. ¿Y cómo fue todo esto del golpe? ¿Cómo se cortó esta forma de vida y qué implicó para las poblaciones de ese momento? Yo creo que para nosotros fue un acto bastante violento y a su vez nos quitaron el hecho de tener una juventud o ser niños normales, porque de un día para otro estábamos rodeados, eran tanques, tanquetas, fusiles, aviones. ¿Y cuántos años tenías tú para el golpe? 13 años. Estaba entre los 13 y 14 años. Ya. ¿Y viste a los militares? ¿Viste los allanamientos? Allanamientos eran, fíjate que donde vivimos nosotros, que era Liberación, la población fue allanada no en forma masiva. Eran localizados a ciertas casas, no sé, que dejan, aunque la población estaba catalogada como una población comunista. Y de hecho eran todos comunistas, pues sí, eran todos comunistas. Pero fueron algunas casas nomás. Ya, pero se veían las detenciones, sí, se veía pelea con la dictadura. Mira, las detenciones, los tipos llegaban en un momento determinado, a cualquier hora de la noche, porque siempre era de noche. Entraban, pateaban las puertas, entraban, hacían todo tira. Y buscaban, y siempre buscaban, a mí siempre me llamó la atención que siempre buscaban, ¿dónde está la imprenta? ¿Dónde está la imprenta?
Y de hecho con el tiempo supimos que buscaban al siglo. Y nunca lo encontraron. Allanaban almacenes, unos almacenes que teníamos ahí, que eran gente que de partido, las allanaban una y otra vez, y nunca encontraban nada. Y luego, cuando fueron pasando los años, ¿cómo era digámoslo así, el trato o la relación con la dictadura? Mira, el trato era de una forma bastante... como que tú lo mirabas de lejos y a su vez lo mirabas de cerca. ¿El por qué? Porque nosotros teníamos una vinculación con jóvenes que estaban dentro de la milicia. Entonces llegó el momento en que había que organizarse y nos organizamos. Y fue una organización bastante precaria porque no teníamos nada. Inventábamos cosas, rayábamos con cosas. Con carbón empezamos a rayar, lo molíamos. ¿Las murallas? Las murallas. Con carbón y cal. En el fondo los muros eran una forma de expresión. Era una forma de expresión. Y a su vez después con el tiempo, muchachos que eran militares empezaron a asumir algunos cargos como cabo, teniente y cosas así. Y empezamos a recibir informaciones de ellos. Ya, pero yo he sabido que, por ejemplo, se hacían en las poblaciones cosas que le llamaban requisiciones a carros de comida y cosas así. Claro, es que existía mucha gente que a su vez tenía mucha hambre. ¿Por qué tenía hambre? Porque no tenían trabajo. Y existía el POC, el PEN, que eran unos tipos de trabajo que daba la municipalidad, en el cual mantenían al obrero levantando piedras y tierra, haciendo montones de tierra y después lo aplanaban, lo volvían a hacer. Y era curioso porque los que estaban a cargo de las brigadas, de grupos de trabajadores, siempre llegaban con garrafas de vino. Casi teníamos un pueblo casi totalmente sumido en el trago. ¿Y por qué? Porque era la forma de mantenerlos como drogados, una cosa así diría yo. Bueno, eso también pasa hoy día. Sí, aunque también. No es que se les entregue, pero... Claro, ahora es diferente, pero en ese tiempo se les daba, como que se les regalaba. ¿Y las ollas comunes? ¿Cómo era esa situación? Porque sé que obviamente había mucha miseria, había falta de recursos, sobre todo para la gente más pobre, pero también se organizaban. Claro, mira, habían ollas comunes, habían varias. En la población donde yo vivía había una, en donde una de las que la organizó fue mi mamá. ¿Cómo se llamaba tu madre? De Linda. De Linda. Claro, ahora hay una abuelita. ¿Cuántos años tiene ella? 82 años parece. ¿Y cómo era esa organización de las ollas comunes? Mira, ellos tenían contacto con la vicaría. Y la vicaría apoyó mucho este tipo de movimientos. Sobre todo la hambruna que sufrían en las poblaciones, que sufríamos en las poblaciones. Entonces ellos se encargaban de repartir los alimentos, el poroto, la lenteja, el garbanzo, bueno, trozos de zapallo. Hemos visto imágenes, digamos, de muchas mujeres que hacían grandes fondos y repartían, exacto, digamos, la comida. Exacto. Entonces había una ayuda de la vicaría por una parte. Exacto. Ya. Pero ¿cómo era la lucha? Porque también sabemos que estaba la dimensión, digamos, social, el ayudarse, pero también entendemos de que hubo una gran resistencia, sobre todo en los años 80, cuando ya empezó a gestarse una resistencia por una parte incluso armada en algunos momentos, con el frente, y otras partes también se hicieron resistencia en las mismas poblaciones, haciendo sitting, haciendo panfletos, haciendo, digamos, distintas instancias que sean visibles. ¿Cómo fue eso allá en Barranca? Fue, mira, bueno, la dictadura después los puso Cerro Navia. Dejó de ser Barranca y lo pusieron Cerro Navia. Claro, ahí Cerro Navia, Los Prados, Pudahuel, todo ese sector. Entonces, la gente, no es que hemos empezado en el año 80.
Nosotros no empezamos a organizarlo en los años 80, empezamos muchos años, en los 70, después del golpe de Estado. Como te digo, era tan difícil porque teníamos que luchar contra algo que tenía armas y tecnología. Nosotros lo que teníamos era una brocha y un tarro. Y por eso éramos perseguidos. Pero empezamos a organizarlo y la forma de organización fue tan... Yo creo que todos los viejos de mi época deben de acordarse cuando jugábamos a la pelota en la calle. Porque estaba prohibido jugar a la pelota. No había derecho a reunión. No había derecho a reunión. Y jugar a la pelota era... Se están juntando, se están reagrupando, una cosa así. De hecho era verdad, lo estábamos reagrupando. y de hecho formamos muchas bases. Y bases bastante importantes en esa época. Pero ¿cómo fue la resistencia? ¿Qué se hizo en concreto? En concreto, mira, nosotros empezamos a reunirnos en forma clandestina. Habían personas que nos prestaban sus casas, en la cual nosotros los reuníamos, nos organizamos, hacíamos completadas, empezamos a hacer porotadas, en donde se pagaba, obviamente, pero era muy barato, era para comprar, comprábamos redmas de papel, y ahí se nos vino la idea en el colegio a nosotros se nos enseñó mucho usar los stencils, y ahí empezamos a hacer panfletos. Inclusive yo todavía tengo un cosito para hacer el panfleto. O sea, el panfleto era una forma de lucha. ¿Y qué más se hacía? Después con el tiempo empezamos a organizar los grupos en donde empezamos a salir a la calle, a panfletear y a salir a la calle, a hacer meeting. Los meetings eran relámpagos. El meeting, para que la gente entienda, lo que no conocen ese tipo de términos, el meeting del inglés que viene de meet, que es de juntarse. Entonces claro. El meeting era una reunión relámpago de mucha gente. De mucha gente, claro. Sobre todo en las partes donde convergían varias calles. Ya. Donde había harta gente. Nosotros aparecíamos, panfleteábamos, gritábamos en contra de la dictadura, y de repente, y ahí apareció algo que fue normal, o sea, no es que haya sido normal, fue una forma de hacer presencia, que estábamos presentes. Y empezaron las barricadas. ¿Las barricadas? Las barricadas. Con Molotov empezamos a inventar Molotov, inventar Miquelito, inventar cómo detener. Bueno, pero entiendo también, y por lo que se han visto muchas veces en video, que acá, a diferencia del día de hoy, la barricada en tiempo de dictadura no era que llegaran personas solo con lacrimógena, o sea, habían tanquetas, habían metrallas, claro, había una posibilidad real de morir, por ejemplo. Era diferente ahora, porque ahora los muchachos pueden hacer una barricada y no les va a pasar nada, aparte que los pueden detener, se han detenido, después te llevan al juicio y cosas raras así. A nosotros no, a nosotros los disparaban. Nos disparaban y habían tanquetas. Entonces había que inventar, ingeniársela, cómo poder detener una tanqueta. Y de hecho lo hacíamos. De hecho lo hicimos muchas veces. Nos enfrentamos no tan solo a carabineros, sino nos enfrentamos a los militares. Porque en Cerro Navia hay una planta eléctrica que se llama Endesa. Claro. Y ahí ellos se metían. Esa que queda, digamos, al costado sur de Gutiérrez. Claro, queda entre Saúl Gutiérrez y Mapocho. Mapocho, claro. Y lamentablemente supongo que ese enfrentamiento pudo haber costado heridos, incluso vidas. Mira, cuando nosotros hacíamos actividades y reclamábamos por nuestros derechos, hubieron muchos heridos. Ahí mucha gente tuvo que aprender a hacer curaciones. De repente cuando teníamos heridos a bala, porque tuvimos muchos heridos a bala, no podían ir a la posta. Los iban a... Claro, entonces venían médicos amigos
que también estaban en la lucha, que también se estaban organizando, venían y ayudaban, pues, o sea, curaban a los heridos. Y esa era una forma de cómo se llama, de cómo poder enfrentar la dictadura. Y la enfrentamos muchas veces. Yo sé que no solo en Cerro Navia, sino que en todo el país, pero hay poblaciones de el Gran Santiago que son íconos, digamos, de esta lucha, como Claro. La Bandera, La Victoria, Claro. Herminda. ¿Qué sabes tú de esas poblaciones? ¿Tuviste alguna vez comunicación con gente de esos otros lugares? Mira, la comunicación que teníamos entre yo y otra población, o sea, nosotros, los de la población que estaban en Cerro Navia, era una comunicación bien clandestina. Era de datos en donde se nos informaba dónde podía estar lugares donde estaban los agentes de la CNI. Y a veces los tocaba con sorpresa que estaban bastante cerca. Entonces era la forma de cómo se llama, de comunicarnos y de protegernos. Porque así, si yo era detenido, no podía informar o hablar, porque las torturas pueden que a una persona la hagan hablar. Y no es que sea sapo, sino que Era mucha la tortura. es mucha la tortura y muchos hablaban. Claro. O Lo sea, otro- ustedes compartimentalizaban la información. Compartimentábamos la información, cosa que no llegara a... Si yo era detenido, el que me entregó la información, yo no pudiera, porque no sabía de dónde era. Claro. Entonces no podía decir que de dónde era. Ustedes se organizaban con chapa. Claro, todos teníamos diferentes nombres. Nos vestíamos diferentes. Bueno, al final de la dictadura sé que Pinochet intentó hacer que la gente de Cerro Navia votara por el sí y bueno, no tenemos el video en este momento, lo vamos a mostrar para el próximo capítulo, pero hay videos icónicos que muestran, digamos, a la gente expulsando prácticamente a Pinochet de Cerro Navia. ¿Tú viste eso? Yo estuve ahí. ¿Y cómo fue esa situación? Yo con mi compañera y con mi hijo. ¿En serio? Sí, pues ahí estuvimos. Mira, eso fue... Nosotros sabíamos que hicieron un gimnasio con Mapocho, con Peterson, por ahí fue. Yo hablo mucho porque conocí mucho Cerro Navia, así que sé de calles, porque tenía que saber dónde moverme. Y sabíamos que estaban haciendo un gimnasio grande, bonito. Y de hecho lo hicieron, y los trabajadores que estaban trabajando ahí nunca se vieron, se veían que gente trabajaba, pero no eran de ahí. No era gente de ahí, de la población. Y lo que pasa es que de repente llegó una información, viene Pinochet a inaugurar el gimnasio. Ya, pues, ¿cómo que viene a inaugurar? ¿Qué se ha creído ese? Pero fue algo tan dentro de la gente. Bueno, yo era organizado. Teníamos nuestra organización, la que luchaba contra la dictadura. Pero fue algo innato, la gente explotó de las casas, salió la gente con rabia. Fue un estallido en ese Fue un momento. estallido con rabia, pescaban palos, piedras, y fueron a ver por dónde pasaba, tirándole piedra, pegándole palo a los autos. Y Esa- fue algo tan emotivo que la gente demostrara su rabia, y violento, porque yo me recuerdo que habían otros muchachos que se subieron arriba de los zorrillos, de las tanquetas, con palos. Imagínate que si hubiéramos tenido fusiles. ¿Y qué piensas? Habría sido diferente, a lo mejor habría sido una masacre, no sé, eso no lo sabemos. Pero fíjate que me sentí en ese momento orgulloso de ser un poblador de Cerro Navia. O sea, de hecho, yo nunca he desconocido de dónde vengo, nunca. Siempre me han preguntado, y yo con harto cariño nombro a Cerro Navia. Es bueno nunca olvidar de dónde Nunca olvidarse de nuestro pasado.
como algunos quieren borrar la historia de Chile, no la van a poder borrar. Y nosotros que somos más viejos tenemos que contar nuestra historia. Y a propósito de eso, para ir cerrando, ¿qué piensas tú de lo que sucede hoy día, donde se ve una ola de jóvenes y personas que están negando esta historia, que niegan los muertos, niegan las torturas, y personas que quieren hoy día reinstalar estas ideas añosas y recalcitrantes, digamos, de la dictadura y de la gente que apoyó ese tipo de régimen y que vienen a justificar hoy en día el golpe de Estado? Porque esto es relato de origen, y aquí estamos hablando de este relato de lo que fue la dictadura militar y todos sus horrores. ¿Qué piensas tú de lo que sucede hoy con ese negacionismo o ese poner en duda la instancia de la dictadura? Mira, hoy en día hay una diferencia con la dictadura, que es la derecha es muy inteligente, emplea todos los medios, sobre todo los medios de comunicación, en donde los jóvenes, yo diría el 99,9% de ellos, están metidos dentro de los celulares. Si basta con que uno salga a caminar en la calle y todos van metidos en el celular. Y en el celular les van metiendo, sobre todo por internet, les van metiendo, de a poquito. Así como dijo un viejo traidor, facho, miente que algo queda. Ahora, nosotros, la dictadura que tenemos actual es una dictadura interna, en donde la derecha emplea mucho a la juventud a base de las drogas, porque a ellos les conviene. ¿Por qué les conviene? Porque no piensan. Un joven drogado no piensa. Un joven que esté sumido en el alcohol tampoco piensa. Lo único que piensa es que lo está pasando chancho. Pero se olvida que se va a poner viejo, que a lo mejor tiene hijos, y se olvida que va a mirar a sus hijos y nunca les dio una educación. Sus hijos no piensan, son igual que ellos. Bueno, eso también se ve con las redes sociales y esta vida como hedonista en la que el momento en lo que se vive y parece que no tenemos memoria. No la tenemos, ¿no? Yo creo que no la tenemos, y es porque no hemos logrado combatir, y pienso que no es combatir, se podría decir la palabra integrar, que nuestra juventud, o nosotros mismos, los que sabemos más, o los que saben más de las redes sociales, logren meterse más en las redes sociales, porque las redes sociales es un frente de lucha. Hoy día en día es un frente de lucha. Y son las comunicaciones. Las comunicaciones tienen que existir. Hay que expresarse. Y hay que decir lo que uno siente. Porque yo puedo ser no enemigo y puedo ser muy amigo de un personaje o un tipo que piense muy diferente a mí. Eso no significa que no sea amigo. Eso significa que yo a él lo respeto por lo que piensa y él me respeta por lo que yo pienso. Y podemos ser grandes amigos. Pero en este momento quieren sembrar, y de hecho al parecer lo están logrando, sembrar la duda, sembrar el odio. Porque al parecer aquí en Chile hay mucha gente que vive y se nutre del odio de los demás, y ellos están en su casita. Claro. Bueno, Luis, te agradecemos enormemente que hayas podido venir acá a la radio y acompañarlos en este programa en vivo en Radio Origen, que sale al FM 106.9 acá en Isla de Maipo, y también en las redes sociales de las que estamos hablando. Exacto. Pero sale también para que quede un registro de la memoria y de lo que fue la dictadura y la lucha de las poblaciones en los tiempos de dictadura, sobre todo por los lados de Cerro Navia, lo que antes fue Barrancas. Te agradecemos un montón. Gracias por tu comentario, por tus consejos y por tu historia. Por supuesto, toda esa lucha también que dieron ustedes para que hoy día tengamos democracia y podamos hablar, cosa que quizás antes no podría haberse hecho de ninguna manera. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Espero que sepan
que todavía vimos viejos que pensamos y luchamos, aunque yo digo que no estamos tan viejos, que es tan solo juventud acumulada. Volvimos entonces con esta transmisión de Relato de Origen, aquí en la 106.9 FM, en Radio Origen, y nos puede sintonizar también en la página de internet de Radio Origen, radioorigenfm.cl, y también nos puede ver en las fanpage de Radio Origen en Facebook, en Radio Origen, así como también en el perfil de Origen Isla de Maipo. Vamos a comentar, vamos a revisar los comentarios en redes, si quiere le pone ahí un fondo como para acompañar un poco. Y vamos a escuchar, vamos a revisar algunos comentarios. A ver, veamos qué comentarios tenemos en las redes sociales. Por aquí nos muestra Angélica Ramos. Acá estamos, nos dice Angélica. Pone ahí un dedito así como, ok. Cuidado que ese es el símbolo de amarillos algo así, ¿o no? Demócrata, ¿no? Así que no. Dice Maritza Barros Medina. Horrorosos los allanamientos, mucho miedo, inseguridad. Por supuesto, en esos tiempos, efectivamente, la inseguridad, el miedo, venían de la mano de la opción o de la probabilidad de poder ser capturados, de poder ser llevados a un campo de concentración, de poder incluso ser torturados o hasta desaparecidos o asesinados en muchos casos. Lamentablemente fue una cosa cotidiana en muchos lugares de nuestro país. Así que un saludo para Maritza Barros Medina. ¿Qué otros comentarios tenemos? Angelito dice Ramos Lorca. En ese tiempo los pobladores estaban llenos de compromiso por el momento que se vivía. La unidad trabajadora era fuerte. Bueno, por supuesto que la unidad trabajadora era fundamental, como nos comentaba hace un rato Luis. Lo principal era la unión, era que la comunidad podía organizarse para poder hacer frente no solo a la represión, sino también al hambre y la miseria que se vivía en esos tiempos. ¿Tenemos más comentarios? Ya. Una reflexión final entonces para ir cerrando ya este episodio de Relato de Origen. Después de una hora de comenzado el programa, es respecto de... Por una parte, considerar que la dictadura como tal, bueno, una dictadura en esencia es, siendo bien etimológico, es el espacio donde se dictan las normas, las leyes, y se dictan también las condiciones en las que se van a organizar las personas, a través de un poder superior, que en este caso correspondía en la Junta de Gobierno, que se autodenominó como el Poder Supremo acá en el país. Eso tras haber roto la convivencia democrática a través de un golpe violento de Estado y el asesinato de militantes de partidos de oposición en ese momento, de los partidos del gobierno, como así también el cierre del Congreso, el cierre legislativo y también la toma de poder de todo tipo de organizaciones. Todo quedó bajo estado de sitio. Este estado de sitio, por lo tanto, tenía órdenes de un superior. Y esta Junta de Gobierno, que se suponía iba a ser rotativa, que iba a entregar el cargo a cada uno de los miembros de esta Junta de Gobierno, que eran 4 en su momento, cosa que no se hizo nunca. Y de hecho Pinochet fue capaz de desplazar a un costado a uno de los generales para justamente quedarse en el tiempo mucho más. Y después vino también la instalación forzosa de la Constitución que había generado esta comisión Ortúzar y con Jaime Guzmán como ideólogo. Y cabe decir que esta dictadura donde se dictaron por decreto supremo todas las normas que íbamos a tener que vivir en el país, fue también apoyada por parte de la organización civil, pero estoy hablando de las élites civiles. Porque en realidad las personas comunes y corrientes, la gente que estaba en la calle, no quería ver cuerpos flotando en el río, personas degolladas en las calles. Eso es una caricatura que personas han querido instalar de manera falaz en el día de hoy. Eso no es real.
el apoyo a la dictadura nunca fue real. Lo que sí existió una crisis política gatillada por una intervención extranjera con muchos recursos, así como también por una oposición absolutamente irresponsable que fue capaz de hacer acuerdos que ponían en duda la capacidad democrática de los gobiernos de entonces. Lo digo porque ese gobierno de Allende podría perfectamente haber sido, por ejemplo, acusado constitucionalmente a través del Parlamento, pero no se pudo lograr porque la gente, el pueblo, apoyaba la unidad popular. Se hicieron elecciones legislativas ese año y fueron mayores los resultados que incluso el resultado de la elección presidencial con la que asumió Allende. Así que las herramientas constitucionales de la Constitución de 1925 presentaba opciones como para poder aplacar un poco la crisis política. Pero los partidos de oposición, en base a una mentira tremenda que se generó, que era que la Unidad Popular y los partidos de la Unidad Popular querían hacer un autogolpe y tomarse el poder a la fuerza a través de las armas, cosa falsa, optaron por la violencia, por la muerte y esa masacre que incluso el señor Elwin, que después sería presidente 17 años después, apoyó. Lamentablemente se le fue de las manos. Duró 17 años y trajo una nueva constitución, impuso un nuevo orden e impuso la muerte. Digo todo esto porque la organización popular fue la única que pudo hacerle un frente real a este genocidio por una parte que generó la dictadura, pero también este orden imperante de terror y militar que se imponía cotidianamente. Entonces, como corolario de todo esto queda que lo más fundamental siempre, en toda instancia, en todo contexto político de nuestro país, es la organización popular. Siempre organizarse con los vecinos, organizarse en la junta, organizarse en los sindicatos, organizarse en las universidades, en los colegios, donde sea. La organización puede ayudar a hacer un frente a quienes estén intentando saquear el país o quienes estén intentando saquear a las personas, quienes estén intentando aplacarlas con violencia, masacrarlas o quienes quieran imponer la fuerza. Así que como conclusión creo que es súper importante rescatar las vivencias de quienes estuvieron en la lucha de las poblaciones, porque esa lucha tuvo que ver con organización, tuvo que ver con ponerse de frente a las condiciones de la vida y también tuvo que ver con que el pueblo de alguna manera, a veces con ciclos más positivos, otras veces ciclos más negativos, pero tiene una sabiduría que cuando se organiza y se hace con un foco objetivamente para el bien común, es lo mejor que se puede hacer. Así que agradecemos a los auditores que están al otro lado de este micrófono escuchando. Escuchamos esta música de fondo que por supuesto también es parte de nuestra cortina de siempre, y agradecemos que hayan podido también compartir con nosotros la experiencia de Luis, uno de tantos pobladores de este gran Santiago tan reprimido y tan azotado por la dictadura militar, pero que pudo levantarse de alguna forma y por supuesto también darle un futuro mejor a sus hijos. Así que muchas gracias y nos vemos nuevamente la próxima semana. Que estén muy bien. Muchas gracias.